Gloria a Dios. Bueno, una vez más, amigos, hermanos que me siguen a través de las redes sociales para meditar en la palabra, en esta serie de estudios parafraseando el Nuevo Testamento, pues vamos a dar inicio a el estudio que corresponde hoy. Es el estudio número 21. El 21, el estudio número 22. Hoy vamos a continuar con el estudio número 22 y es el capítulo 27 de San Mateo. Vamos a orar para ponerse en las manos de Dios. Que Dios sea el que hable a nuestras vidas y que nos gocemos. Ese es el propósito. Y que aprendamos cada día más. Oramos. Les invito a orar. Padre Celestial, Jehová Dios, Señor nuestro, ante tu santa y bendita presencia en este momento comparezco ante ti, Señor. Me dirijo hasta tu trono de la gracia para alabar y glorificar tu nombre y decirte, Padre, que te amamos, que te necesitamos, Señor. Decirte que estamos agradecidos contigo por la vida que nos das, por todas y cada una de las bendiciones que has derramado en nuestras vidas, a mi familia, Señor, y a todos mis hermanos que han sido bendecidos. Padre, en este momento me dispongo a meditar en tu palabra. Te pido que me des la sabiduría necesaria para poder exponerla, que me des la revelación que tenga que mostrarles a aquellos que están esperando tu palabra. Señor, te pido por todos aquellos que en este momento están dispuestos a escuchar ya este video, esta predicación o este estudio. Te pido, Padre, que tú obres en sus vidas, que pongas vallado alrededor de ellos para que no tengan ninguna disturbación y que, Padre, ellos puedan estar en cuerpo, alma y espíritu atentos, presentes a tu bendita palabra. Padre Celestial, me deposito en tus manos. Háblame. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar con el estudio número 22, mencionaba, y va basado en el capítulo 27 de San Mateo. Aquí habla cuando Jesús es llevado ante las autoridades, ante Pilato y Herodes. Es ya el apóstol Mateo nos narra la muerte, la crucifixión del Señor. Y es lo que vamos a meditar. Capítulo 27, verso 1 dice así: Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó
el Señor. Aquí lo que vemos es, Mateo nos narra cómo esa mañana, el viernes, todos los principales sacerdotes, dice, y los ancianos del pueblo entraron en consejo, o sea, se pusieron de acuerdo para entregarle a muerte. Entregarle a muerte porque ellos no podían matarlo, porque según ellos su ley les prohibía. Pero pues estos idiotas eran lo mismo que estaban haciendo al entregarlo. No eran los que lo mataban físicamente, pero intelectualmente ellos eran los culpables. Por ellos era que iba a ser sacrificado. Y lo llevaron al rey, a Pilato, al gobernador. Lo llevaron a ese gobernador, Poncio Pilato. Y ahí dice que se lo llevaron, ¿para qué? Para que él lo juzgara para muerte. Y dice Judas, dice aquí Mateo, que Judas, cuando se dio cuenta que lo habían sentenciado a muerte, dice que entonces se arrepintió. Oigan, se arrepintió porque vio que lo habían sentenciado a muerte. Pues este tonto pensaba que nomás lo iban a detener ahí un tiempo, o qué pensaba. Eso que hizo no lo pudo aguantar su conciencia. Su pecado le acusaba, porque Jesús siempre estuvo con ellos, los alimentó, los cuidó. Incluso cuando estaba orando al Padre, él mismo pedía por ellos. Juan capítulo 17, verso 1 en adelante. Él decía, cuando yo estaba con ellos, yo los cuidaba. Pero ahora que yo voy a ti, Padre, cuídalos en tu nombre. Judas, al darse cuenta de que lo habían condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. O sea que ya que vio que la había regado, que vio que no tenía paz, fue y agarró las 30 piezas de plata y se las llevó a los sacerdotes, a los ancianos, a los principales sacerdotes y a los ancianos se las llevó y les dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Qué buen que se arrepintió, pero ¿a dónde fue? ¿Ante quién reconoció que había pecado? No fue ante Jesús. Pecó contra Jesús. Tenía que haber ido a Jesús a pedirle perdón. Y reconoció ante aquellos malandrines, malhechores, que se jactaban de ser el pueblo de Dios, sumos sacerdotes. Fue ante ellos a reconocerles que había pecado. Por eso ellos les decían, nosotros qué nos importa, allá tú, es tu problema. Aquí lo dice, ¿qué nos importa a nosotros? Es tu problema. Y dice que arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. No pudo aguantar. Su conciencia le latigaba, le torturaba, le atormentaba. Por eso fue y les aventó esas monedas. No le interesó ya las monedas. Lo que quería era tener paz. Lo que quería era tener paz. Y eso es un ejemplo. Esa es una enseñanza que nos da a los cristianos de hoy en día. Que dejen de buscar las cosas materiales. Que no pongan la vista en las cosas materiales, sino puestos los ojos en Jesús. Este hombre se descuidó poniendo las vistas en las cosas materiales y pagó caro su extravío. Esa enseñanza nos da a nosotros, que nosotros, cuando nosotros nos ponemos a obedecer la palabra de Dios, Él dice, es promesa, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les vendrá por añadidura. Nosotros debemos de preocuparnos por agradar a Dios, por obedecer a Él.
Lo material Él se va a encargar de nosotros. Él pone el ejemplo que las aves no siembran, ni cosechan, ni almacenan, y Dios las cuida. Que los lirios del campo, que hoy son y mañana son echados al fuego, Dios los viste hermosísimos. ¿Cuánto más no lo hará nosotros? Esa es promesa de Él. Hay que creerla. Yo lo vivo. Y les invito a todos ustedes que me están siguiendo en las redes sociales. De todo mi corazón deseo que Dios los bendiga. Pero para que sean bendecidos, es necesario que pongas por obra la palabra de Dios. Que busques primero el reino de Dios y su justicia. Que ores todo el tiempo, orad sin cesar para que no entres en tentación. Son palabras claves para la bendición y el bienestar del cristiano. Hay muchos que no tienen paz, muchos cristianos no tienen paz y andan buscando. Andan preocupados porque no tienen trabajo, no tienen dinero. ¿Por qué? Porque no han aprendido a confiar en Dios y no tienen paz. Este hombre decía, ya no quería el dinero, deseaba la paz. Y tú que eres cristiano, te convertiste, estás en tu primer amor, tienes la paz. No quieras hacer como Judas, buscar lo material. Mira, él es ejemplo para nosotros, para no caer como él. Vemos entonces cómo Judas no aguantó y fue y se ahorcó. Se ahorcó. En el 5 lo dice bien claro. Mateo 27:5 dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlo en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. O sea, todavía recogieron los cínicos, fueron, agarraron las piezas, pero bien santos. No podían revolver ese dinero en las arcas de donde se guardaban las ofrendas, los diezmos. No podían ponerlo ahí porque era precio de sangre. Pues si los desgraciados ellos mismos fueron los que lo hicieron, ¿cómo es posible que todavía cínicos van y recogen el dinero que ellos mismos le habían ofrecido para que les entregara aquel para matarlo? Ellos son los culpables de todo, por eso recibirán mayor condenación, porque no se arrepintieron. Muchas veces la gente piensa, y dicho sea de paso, la gente piensa que como Dios hizo el pacto con Abraham, Isaac y Jacob, que toda su descendencia iban a ser salvos, porque a ellos se les ofreció la promesa. Y luego hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde Pablo dice que luego, ya que haya pasado todo, la gran tribulación, dice: luego todo Israel será salvo. Pero cuando habla de todo Israel, no se refiere a toda la nación. Se refiere a todos aquellos que verdaderamente reciban a Cristo. Porque no va a haber ninguna persona que pueda ser salvo sin haber recibido a Cristo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El pueblo de Abraham, Isaac y Jacob, Dios hizo la promesa a ellos que a su herencia le heredaría la tierra por heredad. La tierra prometida. Pero no era a todos, sino era a todos aquellos que creyeron. Que creyeron. Porque era de fe, no era de hacer. Abraham se le conoce como el padre de la fe porque Abraham le creyó a Dios. Cuando le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré, tierra que fluye leche y miel. Abraham le creyó. Le dijo: y haré de ti una nación grande y poderosa. Una nación en los judíos. Y les dio la promesa. Pero es para todos aquellos que creen. Abraham creyó, recibió la promesa. Si tú crees, podrás recibir también la promesa de ser hijo de Dios, de entrar al reino de los cielos, de vivir la vida eterna en los cielos nuevos y la tierra nueva que ya tiene preparada. Lee Apocalipsis capítulo 21, ahí lo habla. Juan lo miró
Dice que miró cielos nuevos y tierra nueva para el pueblo de Dios, porque todo esto va a ser destruido, ya que se ha destruido, desintegrada la tierra. Ahí mismo lo dice en capítulo 20 de Apocalipsis. Dice que ya ningún lugar se encontró para la tierra. Ningún lugar, fue desintegrada. Entonces aquí vemos que Dios tiene cielos nuevos y tierra nueva para aquellos que le creyeron. Vemos aquí, luego dice, y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Esa era una profecía por medio del profeta Jeremías. Profetizó que iba a ser traicionado Jesús. Y tomaron 30 piezas de plata, precio del apreciado. El precio, a lo que lo evaluaron, el apreciado, o sea, Jesús. Según precio puesto por los hijos de Israel. Sí, pues eran los mismos ancianos y los sacerdotes. Acordaron en darle 30 piezas de plata. Era una profecía que aquí se estaba cumpliendo. Y con eso compraron un campo para sepultar a todos los que morían, que eran extranjeros, que no eran judíos. Había un campo especialmente para sepultar a los extranjeros. Ese fue, que compraron con las piezas de plata que le dieron a Judas por la traición. Seguimos. Mateo 27:11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por principales sacerdotes y por ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. O sea, Pilato se quedaba maravillado de ver que cómo acusaban a Jesús, y Jesús no les respondía, no les pagaba mal por mal, no se defendía, sino que dejaba todo a su Padre. Y es lo que dice la palabra de Dios, que nosotros no nos venguemos de nada. Dice el Señor: dejen a mí, yo les daré el pago, mía es la venganza. Aquí vemos cómo Pilato se sorprendía de ver cómo Jesús no se defendía, y tanto que lo acusaban. Cuando el Pilato le pregunta que si él era el rey de los judíos, Jesús no le dijo: sí, yo soy. Lo que le dijo: tú lo has dicho. Pilato entonces le dijo, el 15, ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. O sea, envidia. ¿De qué les daba envidia a los religiosos? De que Jesús predicaba la palabra con autoridad, de que Jesús hacía grandes señales y prodigios, de que Jesús decía que él era el Hijo de Dios. Y a ellos les daba envidia porque decían: pues que no es el hijo del carpintero, no es su madre José y María, no son sus hermanos, son 4 hermanos: Jacobo, José, Judas, y no recuerdo el nombre del otro, Juan, porque los 4 empiezan con J. Por eso me acuerdo los nombres de los 4 hermanos de Jesús, hijos de José y de María. Por eso dijo: ¿no son sus hermanos estos? Y sus hermanas no son estas que están aquí con nosotros. No dice cuántas, pero habla en plural. Y al decir sus hermanas, quiere decir 2 o más. Y por eso lo menospreciaban, porque decían: pues que no es este el carpintero. O sea, un carpintero, un oficio muy humilde. Y
por eso lo menospreciaban. Dicen, pues ¿qué no es el carpintero? Hijo del carpintero. Y por eso más lo odiaban y veían cuánta multitud de gente le seguía. Y a ellos les daba envidia, lo odiaban. Y así hoy en día es lo mismo. La gente religiosa no puede ver a un siervo de Dios que Dios lo use para hacer grandes cosas. Porque Dios no nos llama a todos para hacer grandes cosas, a todos. Unos van a ser de acuerdo a la capacidad. Unos tenemos unos talentos, otros tienen otros talentos. Unos tenemos ciertos dones, otros tienen otros dones. No todos somos iguales. Entonces, Jesús era humilde, era carpintero y lo odiaban porque lo seguía mucha gente. Y hoy en día a los siervos de Dios, como les decía, la gente religiosa, los líderes religiosos de todas las religiones, hablan mal, envidian, no pueden ver que otro vaya prosperando porque dicen, no, pues ese anda mal. Porque esa es la obra del diablo, para destruir la obra de Dios. Aquí dice que pidió. Dice que entonces dice que les pidió que a quien quería que le soltara, verso 17, si a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, o sea, Poncio Pilato, estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Miren qué tremendo. Aquí el pueblo de Dios, el que Jesús venía a salvar, le daba la espalda. Porque ellos esperaban un rey prepotente que derrotara al rey Herodes y que él tomara su lugar. Y ellos sentirse orgullosos de tener el rey. Eso esperaban los judíos. Pero cuando lo ven humilde, cuando lo ven con sandalias, nacido en un hogar de un carpintero, cuando lo ven que andaba en un burro, ellos no lo podían creer, se avergonzaban. Y así hay muchos cristianos hoy en día que se avergüenzan de que les digan, ya te hiciste hermano, ya eres un aleluya, o ya te lavaron el cerebro. Y para que no les digan eso, ¿qué hacen? Mejor niegan que son cristianos o nunca mencionan porque les da vergüenza. Y no saben que Jesús dijo que todo aquel que se avergüence delante de él, que se avergüence de él delante de los hombres, él se va a avergonzar de ellos en aquel día delante del Padre que está en los cielos. Es lo peor que puede hacer una persona que empieza a creer en Jesús y que se avergüence o que le dé la espalda. Yo no conozco a ninguna persona que le haya dado la espalda a Cristo y le haya ido bien. Y déjenme decirles que conozco mucha gente. Aquí vemos cómo el pueblo le pedía que soltaran a Barrabás y que a Jesús dice, ¿qué hago con él? Crucifícalo. Y todavía el gobernador Poncio Pilatos
¿Qué hizo? Él tenía la autoridad para decir: aquí no se hace esto, yo no lo crucifico porque no tiene ningún delito. Y si ustedes lo crucifican, ustedes van a la cárcel porque es un asesinato. Él no tiene nada que ver, no hay ningún delito que sea para muerte, ni para meterlo a la cárcel. Mas en cambio este hombre quiso quedar bien con ellos y nada más les dijo: bueno, yo soy libre de esta sangre inocente. Si sabía que era inocente, ¿por qué no lo soltaba? Dios ya le había advertido por medio de su mujer. Cuando fue y le dijo: mira, no tengas nada que ver, le dijo: no tengas nada que ver con este justo. Pero ¿qué hizo él? Él no le creyó, tampoco a ella. Entonces aquí nos damos cuenta a través de esta lectura cómo fue la trayectoria del Señor Jesús y cuánta injusticia se le cometió a él. Pero Dios le advirtió al rey, al gobernador Poncio Pilato. En el verso 19 es donde le dice a la mujer. Dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Dios le reveló en sueños a esta mujer para que ella fuera y le hiciera ver a su marido que no cometiera tal estupidez de matar, de crucificar a Jesús. Pero los principales sacerdotes y los ancianos, dice que persuadieron a la multitud para que soltara a Barrabás. Y este hombre dice: no, yo me lavo las manos. Mandó traer agua y delante de ellos: yo me lavo las manos de la sangre de este inocente. ¿Ustedes creen que quedó con las manos limpias? No. No quedó con las manos limpias. Porque luego, ¿qué dice? Que mandó azotarle. Y ya después de azotarle, mandó que lo crucificaran. Entonces, ¿tendría las manos limpias? Limpias las hubiera tenido si hubiera dicho: aquí no se hace esto, y darle la libertad a Jesús. Pero estaba escrito, tenía que pasar así. Por esa razón no lo soltó, porque él en su corazón estaba ese deseo de no soltarlo. Entonces vemos cómo fue Jesús que murió. Lo crucificaron. Dice en el verso 24, al finalizar, donde le dice: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Oigan la maldición que aquellos acarrearon sobre toda su descendencia hasta el presente. Dice: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahí viene la maldición. Entonces le soltaron. Le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús lo entregó para ser crucificado. O sea, pero ¿qué hizo? Lo azotó. Lo azotaron a Jesús. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Oigan toda la burla que le hacían. Dice que lo desnudaron, le pusieron un manto escarlata, como una capa. Se la pusieron y se burlaban de él. Dice que se hincaban. Le pusieron una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. O sea, como un rey.
la corona, la capa y la caña representa el báculo. El báculo es el que representa el poder del rey. Y eso era lo que estaban haciendo, poniéndole esa caña en su mano derecha. Y se le hincaban, burlándose. Y delante de él, dice, se hincaban la rodilla delante de él y le escarnecían, o sea, se burlaban, diciendo: salve, rey de los judíos. O sea, que estaban haciendo la reverencia como rey. Y no se dan cuenta los asquerosos que un día se van a arrepentir y se van a arrodillar, porque la Biblia dice que toda rodilla bajo el cielo se va a arrodillar y va a reconocer que Jesús es el Señor. Toda rodilla. Los cristianos ya lo hemos hecho, pero los mundanos, allá cuando sean condenados, esos cristianos mediocres que nunca nacieron de nuevo, que eran cristianos de nombre nada más, allá se van a arrepentir, allá se van a dar cuenta lo que despreciaron. Dice: y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. O sea, todavía le escupían y le pegaban con la caña en la cabeza. ¿Qué creen que les va a esperar a estos perros hijos del diablo? Dice que después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, y le pusieron sus vestidos y se lo llevaron para crucificarlo. Ya que se habían burlado, le habían hecho todo, lo habían golpeado, le pusieron el vestido y se lo llevaron. Pero no le quitaron la corona, esa sí la llevaba. Cuando salía, dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. O sea, cuando salían ya para llevarlo al Gólgota, al monte de la calavera, donde lo crucificaron, dice que al salir encontraron a ese hombre de Cirene que se llamaba Simón. Se le conocía como Simón Cirineo porque era de Cirene. Le obligaron a llevar la cruz porque estaba muy grande la cruz y pesada, y él estaba ya muy golpeado, bien debilitado. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliere lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre sus cabezas su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama porque decía Elí, Elí, a Elías llama Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2,
de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Miren cómo mejor el centurión, el que estaba cuidando a Jesús, dice que reconoció. ¿Por qué? ¿Por qué reconoció que era el Hijo de Dios? Porque vio el poder, vio ese gran terremoto, cómo las piedras se partían, vio cómo la gente se quedó atónita. Vio ese centurión cómo ese gran terremoto causó tanto daño. Vio cómo los sepulcros se abrieron y resucitaron los muertos en Cristo. Algunos que habían muerto resucitaron, y de ahí se fueron a la ciudad, dice aquí. Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Dice: y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, resucitaron y fueron a la santa ciudad y se les aparecieron a muchos. Ya habían muerto. Eso era solamente por el poder del Señor. Cuando él expiró, ese terremoto, ese velo se rasgó en dos. Ese velo representa el camino que ya no antes necesitaban ir al sumo sacerdote para que el sacerdote intercediera por el pueblo. Ahora, tú mismo, yo mismo, podemos ir directamente al Padre sin tener que ver a un sumo sacerdote. Por eso se rasgó el velo, para abrirnos el camino y poder ir directamente al Padre. Pero muchos hoy en día, en lugar de ir al Padre, van a sus líderes religiosos, como el catolicismo con su papa, es el que los gobierna, y van a él. Entonces aquí vemos claramente, ¿verdad?, como el mismo centurión creyó en Jesús al exclamar estas palabras. Dice: el centurión y los que estaban con él aguardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron. Oigan, no solamente fue el centurión, sino también los que estaban con él, guardándole. No dice cuántos, pero dice que los que estaban con él guardándole y el centurión. Dice que dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Así como ellos reconocieron que era Hijo de Dios, ya que lo habían crucificado. Y no todos, porque aún los judíos, los religiosos, ni aún así creyeron, porque ellos se fueron. Pero el centurión en ese momento creyó. En ese momento. Aquí estamos viendo cómo ellos creyeron. Hoy en día hay muchos que no creen en Jesús. Y les va a pasar lo mismo que al centurión. Que cuando crean, va a ser demasiado tarde. Allá que ellos creyeron, pero ya había sido crucificado, ya había sido muerto. Ahora van a creer muchos, pero ya cuando Jesús haya venido a levantar a su pueblo. Y cuando Jesús venga a levantar a su pueblo, ya no hay otra oportunidad por medio de la sangre y el sacrificio de Jesús, sino por tu propio sacrificio y tu propia sangre
en la gran tribulación al no aceptar la marca de la bestia. Eso lo habla en Apocalipsis, donde Dios manda a 3 ángeles anunciando el evangelio eterno. Se le conoce como el evangelio de emergencia, porque aquí ya no hay quien predique. Y los ángeles, uno de ellos dice que teman a Dios y le den gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y que adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, y que no adoren a la bestia ni a su imagen, y que no reciban la marca de la bestia. Que si alguno recibe la marca de la bestia, él también va a beber el vino del cáliz de la ira que está a punto de ser derramado a la tierra. Esa es la gran tribulación, y eso se espera muy, pero muy pronto. Entonces, eso es lo que vemos aquí en esta lectura. Reconocieron a Jesús, pero era tarde. Espero que para ti, que me estás mirando, que aún no conoces a Dios, no sea tarde para ti. Y si tienes alguna duda, pregúntame, llámame, que para mí es un placer llevar a las almas al conocimiento del Señor, aquel que cambió mi vida. Seguimos diciendo: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidiendo el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. O sea que ahí iba pasando a ese hombre que se nombraba José. Era un hombre rico, era José de Arimatea. También había sido discípulo de Jesús. Oigan, era un hombre rico, había sido discípulo de Jesús. Pero ¿qué hacía? No lo había seguido. Era discípulo, pero andaba en sus negocios, arreglando sus riquezas allá, haciendo más dinero. Cuando llegó la noche, dice que vino ese hombre, Arimatea, llamado José. Este hombre era de Arimatea, llegó allá, a aquel lugar, a donde estaba Jesús, que también había sido discípulo de Jesús. José de Arimatea había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Por qué tuvo acceso fácil para llegar a Pilato? Porque no era un pobre, era un personaje de mucho dinero, José de Arimatea. Y por eso tenía la relación con los gobernadores, con los reyes. Por eso llegó y le pidió que le dieran el cuerpo de Jesús. Y dice que Pilato se lo dio, mandó que se le dieran el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. José de Arimatea tenía un sepulcro en la peña, dice, porque no era como ahora en estos tiempos que hacen el hoyo ahí, la sepultura, y ahí lo entierran. Allá en aquel tiempo lo ponían en cuevas, no lo ponían en caja, lo enredaban en muchas vendas. O sea, lo embalsamaban, le ponían muchas vendas y perfumes y así lo guardaban. Y así fue lo que hizo en esa cueva que tenía José de Arimatea, era nueva, se la hicieron y ahí fue que metieron a Jesús. Dice, y lo pusieron en el sepulcro nuevo que había alrededor de la peña, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. O sea, se fue José, pero ahí se quedaron María Magdalena y la otra María.
sentadas en el sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, al día siguiente que lo crucificaron, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tienen una guardia, vayan y asegúrenlo, como saben. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Dice que fueron y al día siguiente los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato fueron a decirle: aquel hombre decía que al 3er día iba a resucitar, y pues te pedimos que mandes que lo cuiden, que se hallen allá donde está, para que no sea que alguien vaya a sus discípulos, lo roben y luego digan: ya resucitó, y el estado sea peor, dice, que el primero. Este engaño, dice. Y dice que entonces Pilato les dijo: ahí tienen una guardia, vayan y háganlo. Y así lo hicieron. Pusieron esa guardia cuidando allá a Jesús. Pasado el día de reposo, o sea, el día sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán. He aquí se los he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, den las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Aquí vemos cómo Jesús resucitó. Como dice que el ángel llegó y removió la piedra. Como hubo otro gran terremoto cuando el ángel llegó y removió la piedra. Dice que su aspecto era como un relámpago del ángel que llegó a remover la piedra. Y su vestido era blanco como la nieve. Dice: y de miedo de él los guardas temblaron. Acuérdense que habían puesto soldados a cuidar. Y dice que los guardas temblaron de miedo cuando lo vieron. Y se quedaron como muertos. Dice: mas el ángel, respondiendo dijo a las mujeres. Oiga, no les dijo a los guardias, le dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Les dice: no teman, yo sé que lo están buscando, pero no está aquí, ya resucitó, como les había dicho. Vayan, díganle a sus discípulos que ha resucitado y que vayan a Jerusalén, que allá nos vamos a mirar. En Galilea, perdón. Ahí me van a ver. Entonces dice que ya se fueron a avisarles, y en el camino se les aparece Jesús. ¿Y qué hicieron? Les dijo, ellas lo adoraron.
Y les dijo Jesús: no teman, vayan, den las nuevas a mis hermanos. No teman, vayan. Y díganles que los voy a mirar allá en Galilea. Allá los espero, allá nos vamos a reunir. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardas fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y los hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Aquí vemos entonces cómo los guardias, al mirar todo eso, fueron a avisar a los escribas, a los ancianos, a los sacerdotes, lo que había pasado. Y estos todavía dudaban. Cuando los guardias le estaban dando testimonio de todo lo que había pasado, que Jesús había resucitado, dudaban. ¿Y qué hicieron? Mandaron ofrecerles bastante dinero a los soldados para que dijeran que en la noche habían ido los discípulos de él y lo habían robado. Dicen: y si el gobernador se da cuenta, nosotros le persuadiremos para que los suelte, para que no les haga problemas. ¿Hasta dónde llega la religiosidad? ¿Hasta qué punto llega a mentir? A no reconocer verdaderamente sus errores, a no reconocer que Jesús no tiene religión, que Jesús no dejó ninguna denominación, que Jesús dejó solamente su palabra. Por eso Jesús dijo en Juan 14:21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No el que se reúne todos los días en un templo y le canta y le adora. No, el que tiene sus mandamientos y los guarda, los obedece, ese es el que me ama. Eso es lo que no ha entendido la gente religiosa, y siguen con sus cultos, sus reuniones, su trayectoria, sus dogmas que han organizado para seguir engañando a la gente, sus tradiciones, pero nunca conforme a la palabra de Dios. Vemos aquí como Jesús, cuando les dijo a las mujeres que fueran, avisaran y que les dijera que los iba a ver en Jerusalén, en Galilea, dice que cuando los vio, se gozaron los apóstoles. ¿Quién los iba a gozar? Y dice que cuando lo vieron todos lo adoraron, pero algunos dudaban. Se refería a Tomás, porque Tomás no estaba ahí. Y dice que ahí fue donde Jesús les dijo, les dio el mandamiento. Les dijo: toda potestad, todo el poder me ha sido dado en la tierra y en el cielo. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oigan, el bautismo. Hay unos que se bautizan solamente y únicamente en el nombre de Jesús. No se bautizan en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús y en el nombre del Espíritu. En nombre. En nombre quiere decir en representación del Espíritu Santo. Jesús manda que así se bautice a la gente que crea. Dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hay muchos religiosos
que quieren ir a predicar a otras naciones. Yo me he tocado ver personas que andan pidiendo, hermano, mire que estoy juntando dinero porque me voy a un viaje misionero, me voy para la India, me voy para China. ¿Y ya sabes hablar chino? ¿Qué desgraciados vas a hacer a China si no has acabado de predicar a los tuyos, a tu Jerusalén? No has acabado de predicarles en tu propio idioma. Pero así es la gente religiosa. Está buscando una forma como sacar dinero para vivir de ello. Aquí Jesús manda que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Oigan, Jesús manda que enseñemos todas las cosas que Él nos ha mandado. Y dice, y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Oigan, para aquellos que no creen que va a haber fin de este mundo, dice Jesús, y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, nosotros tenemos el mandato de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. A lo que está tu capacidad, a lo que está tu capacidad, así lo puedes hacer. No puedes ir a otras naciones cuando no has predicado en tu lugar. Yo ya prediqué en mi ciudad donde yo me crié por muchos años. Ya prediqué en la ciudad donde yo nací. Ya he predicado en muchos lugares. Ahora, cuando Dios puso en mi corazón empezar la iglesia cibernética, Dios me ha permitido predicarle por medio del internet, por medio de las redes sociales, a muchas naciones. Se contactan conmigo, me mandan correos electrónicos, por WhatsApp, a muchas naciones. Entonces ahí estoy cumpliendo el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Por eso son estos estudios, para que la gente entienda la palabra. Y por eso son las predicaciones. La palabra que sale de la boca de Dios, la que necesitamos para seguir viviendo, no nada más el pan. El pan para el cuerpo, pero la palabra de Dios para nuestra alma. Y así es como Dios ha organizado a su iglesia. Yo soy pastor, evangelista, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Y me ha permitido llevar el evangelio, como les decía, a varias naciones. De hecho, estaba mirando mi yerno que mis videos hasta en Jerusalén, en Israel, los están mirando. En China, en Taiwán, en varios lugares allá en el continente asiático, los están mirando. En lugares aquí de Latinoamérica, en Argentina, en Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala. De hecho, ahí tengo una iglesia en Guatemala, Patalcal. Estoy a punto de comunicarme con este hermano, con mi hermano Zed Roral, de Patalcal, Guatemala, para bautizarlos. Son casi 9,300 miembros. A discipularlos personalmente, a conocerlos, bautizarlos y que sigan adelante en la iglesia cibernética de Jesucristo. Bueno, este fue el estudio número 22. Es para mí un privilegio haber compartido con ustedes. Aquí terminamos el Evangelio de San Mateo, 28 capítulos. 28 capítulos los resumimos en 22 videos, 22 estudios. Vamos a seguir continuando con los demás. Va a haber los evangelios Marcos y Lucas con Mateo, los tres. Mateo, Marcos y Lucas concuerdan, hablan casi lo mismo. Alguna pequeña cosa que se le pasó a decir lo complementa. Pero cuando entramos a Marcos, pues vamos a ir más rápido, porque ya todo esto ya lo estamos mirando, ya tienen noción, conocimiento de esto. Entonces les invito a que nos vuelvamos a mirar en el siguiente estudio, y es el deseo de mi corazón que Dios te haya abierto el entendimiento y hayas aprendido algo. Si tienes alguna duda, llámenme, con gusto les atenderé. Soy pastor y evangelista Pedro Delgado. Mi teléfono área 210-831-1199.
Estaremos en contacto. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.